puede nombrar a gente especializada, profesores universitarios, académicos, etc. Entonces, acá usaron el atajo para vía atajo eliminar la posibilidad de prueba y vía eliminación de la posibilidad de prueba lograr que un juez de forma rápida dicte sentencia. Y no solo eso, un juez que dicta sentencia de forma rápida supuestamente se niega a cumplir un mandato que es precedente jurisprudencial de la Corte, se niega a cumplir una obligación de la Constitución ecuatoriana, no contemplada en un artículo, sino en muchísimos artículos, que lo obliga a determinar si existe o no violación de las normas internacionales. Y el juez, en tres líneas, sin mediar ningún tipo de análisis de nada, casi poniendo ejemplos de restaurantes, el juez dice, se niega la posibilidad de hacerlo. Entonces, a mí me parece que una sentencia de ese tipo y un proceso judicial de ese tipo no es un proceso serio. Y yo creo que ya es hora de que el Ecuador empiece a pedir seriedad. Concluyo esta parte con un tema muy simple. Mencioné al principio que no existe derecho al insulto, y me ratifico en ello. Pero cuidado, tampoco, y mucho menos, el presidente de la República tiene derecho al insulto. Gracias. Los 5 millones por los cuales él ha demandado al economista Rafael Correa, porque supuestamente le dijeron en la revista o algo así, o mentiroso, ya que, es decir, y también habría que preguntarle al señor Emilio Palacio Frugone por qué tiene demandado al señor el economista Rafael Correa por 10 millones de dólares. Es decir, ¿cuál es la magnitud real o el escándalo respecto a las cifras? O sea, no, es populista decir que en un caso se cuantificó en $1 millón y en otro no tiene por qué exceder esa cuantía. ¿Por qué? Porque está probado en el proceso, hasta la saciedad, la real afectación que ocasionó esta injuria. Está probado en el proceso, no con alardes no con alardes retóricos que ha causado conmoción la posibilidad de deslegitimar este proceso. Y ya que muchos de ustedes van a ser abogados, son abogados y son catedráticos, hay que reconocer en primer lugar algo que consta en el proceso. Hoy por hoy, no solo el juez de primera instancia, la sala, y esperamos la sala en la casación, ya han reconocido la existencia de la injuria, ya han reconocido la legalidad del proceso, ya han reconocido que en el proceso se han respetado todas las garantías legales y jurisdiccionales. Ha sido más que revisado. Hay que recordar que en la primera etapa del proceso hubieron 3 recusaciones por parte del Universo, que motivó que hubiesen 4 jueces que conocieron el proceso. Quizás el doctor Campaña no estuvo de abogado en esa parte, por eso no lo conoce. Existieron 4 jueces o 5 que conocieron gracias a las recusaciones del Universo. Es decir, ellos no pueden aprovecharse, y una máxima en derecho que nadie se puede aprovechar de su dolo. Si ellos recusan a 3 jueces, a 4 jueces, ¿por qué después pretenden utilizar esas recusaciones como una exposición para nulidad o apelación? Luego, el día de la audiencia, pretenden recusar al tribunal, lo cual lo pierden. Intentan que se declare nulo el proceso, lo cual lo pierden por unanimidad. Después, la apelación reconoce también por unanimidad que existe el delito de injurias calumniosas. Y ahora estamos a espera de una casación. Es decir, y en derecho, no en retórica, en derecho se han respetado todas las garantías. Se ha respetado absolutamente la legislación y la Constitución. En cuanto a en este momento, no la autoridad coadyuvante, después. En cuanto a la cuantificación de daños, en ese escenario, ¿por qué es legítimo que un ciudadano demande por 5 o 10 millones de dólares al economista Correa? ¿Por qué es legítimo que no lo haga? Todos somos iguales ante la ley. Es verdad, alguien puede decir, no, pero tiene el poder del aparato estatal, etc. Pues que eso lo demuestren los jueces. Que eso se demuestre en derecho, no a través de papelazos, no a través de inventos. Es decir, e insisto, se ha demostrado hasta la saciedad, y quien quiera
acceder a esa información es pública, está en el proceso, hasta la saciedad, la cuantificación de daños, la responsabilidad no solo del señor Emilio Palacios, sino sus editores. No porque son coautores del delito, sino porque son autores coadyuvantes. Es decir, porque ayudaron, y esto lo profundizaré en las preguntas, porque ayudaron de manera principal, deliberada e intencional, de forma tal que sin su ayuda hubiese sido imposible cometer el delito. Y todo esto no es que lo estoy diciendo, está probado en el proceso. Está probado que consistió en un ataque sistemático. En ese sentido, se deberán preguntar, y a lo mejor hacer preguntas, de por qué no rectificaron inmediatamente el contenido del artículo injurioso, como lo dispone la Constitución del Ecuador y la Convención Americana de Derechos. ¿Por qué recusaron a esos 3 jueces? ¿Por qué la compañía anónima del Universo no asistió a través de sus procuradores a la audiencia final? No fueron los abogados. ¿Por qué los escritos de defensa del diario no llegan a 10 páginas en un proceso de más de 6.000 folios? Y ese tipo de preguntas deben hacérselas no los jueces, sino quienes han actuado en el proceso. ¿Por qué no lo hicieron? No porque no tuvieron la oportunidad, sino porque no les dio la gana. Y eso no es reprochable ni a la función jurisdiccional, ni a los abogados, ni al economista Correa. Es simplemente reprochable a su propia inactividad. Muchas gracias. ¿Por qué lo de millones? Por una causa muy sencilla, porque él demandó por 5 millones al Banco El Pichincha. Esa es la explicación. Como él demandó por 5, y obviamente al final había una cuantificación, no del honor ni mucho menos, sino que él lo hizo por ese valor, yo lo hice por ese valor, con una diferencia importantísima, que el economista Rafael Correa, y eso no es malo, y eso no es para nada malo, hasta antes del ejercicio de la magistratura era profesor universitario, y eso lo sabemos. Yo he sido antes abogado en libre ejercicio, y es público y notorio que he manejado algunos casos importantes. En consecuencia, la afectación que a mí personalmente me provoca o me provocó con injurias es significativa, y por eso simplemente yo no podía demandarlo por un valor menor. Pero me parece que hay algo acá tremendamente importante e interesante. Esta es la sentencia. Y veamos, y me voy a permitir leer en un minuto y medio, cómo justifica la sentencia el valor mandado a pagar. Yo creo que esto debe ser estudiado. Esta sentencia debe ser objeto de análisis en las aulas. ¿Qué dice la sentencia? De lo anterior se colige que el monto de la indemnización no solo se ciñe al daño emergente y lucro cesante. ¿Se acuerdan ustedes cuando demandó? Dijo que lo habían injuriado en su honor, ¿verdad? Pero ocurre que acá dice la sentencia daño emergente y lucro cesante. Para que se entienda, y ustedes van a ser abogados la mayoría, alguien tiene la cámara de fotos, se rompe la cámara de fotos, el daño emergente es el valor de la cámara rota. Pregunto, ¿qué cosa se rompió del economista Correa? ¿Cuál fue el daño? ¿Ven? El lucro cesante, el fotógrafo trabaja y vende las fotos. Como no tiene la cámara, ya no puede trabajar y no puede vender. Y luego, ya esto es de Ripley, ¿no? Sin embargo, la sala considera que lo originalmente solicitado, 80 millones de dólares, resultó desmesurado. Ratifican que es desmesurado, siendo procedente la confirmación de la determinación efectuada por el juez de primer nivel. Es decir, la gran motivación para justificar 40 millones se sintetiza en una palabra: procedente. ¿Por qué procedente? ¿En base a qué criterio? 40 millones los va a ganar. Miren, no sé cuánto tiempo tengo, doctor Guarderas. 2 minutos. Miren, hay varios libros interesantes y les recomiendo, francamente, ingresar a la página web del Instituto de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, que tienen una bibliografía interesantísima. Y allá hay varios libros, algunos de ellos respecto de la libertad de expresión amenazada. Y hay una cosa curiosísima. Hay una relativamente reciente sentencia en Venezuela. Por cierto, Venezuela no acepta las decisiones de la Comisión Interamericana, no las acepta. Pero hay una reciente sentencia en Venezuela que justifica no solamente que deben haber leyes de desacato,
sino que justifica, evidentemente, indemnizaciones y pone indemnizaciones civiles cuantiosas. Qué curioso parecido, qué curioso parecido. Casualidad. Lo que pasa no es casualidad. Este es un proceso orquestado para silenciar a los medios de comunicación, y eso está claro y evidente. Decisión e intencionalidad, y con esto concluyo, que además ya parcialmente la han logrado. Sí, aunque no ganen los 40 millones, y aunque esta sentencia sea revocada, y yo personalmente confío en que esta sentencia será revocada, pero aunque aquello ocurra, ya lograron parte de su objetivo, porque ya lograron infundir terror, no solo temor, terror en muchísima gente vinculada con publicidad. Hoy día no es que piensan los periodistas, los editores, las librerías, hoy día no es que piensan dos veces antes de impedir o no que un pensamiento sea transmitido. Hoy día lo piensan 1000 veces, y eso sitúa al Ecuador en un estado de terrible retroceso. Muchas gracias. La gordita borrosa, los pelucones y un sinnúmero de personas demandaron al señor presidente de manera penal y por un monto de varios millones por atentar contra la honra de los ciudadanos. Y los ejemplos de abusos de periodistas que dio son de textos informativos, no de opinión. ¿Cómo cuantificar el abuso en una opinión? Muchísimas gracias por esta pregunta. En primer lugar, no se malinterprete, en ningún momento lo dije en sentido peyorativo el tema de que la campaña es libre y puede demandar por el monto que él quiera. Ese es el sentido de la cosa. Es decir, cualquier persona que se sienta ofendida, incluida las que han nombrado, puede hacerlo. Es decir, ese es el debate central al cual estamos obligados y llamados, casi con responsabilidad. De ningún momento he criticado, y por eso insisto, he criticado la cuantificación, el monto que cada persona quiera dar a lo que se debe entender, a lo que ella entiende por daño moral o por lesiones en su bien, en su honor, etc. Es decir, esa es la vía adecuada. La vía adecuada no es darse balazos, mandar a dar golpes, insultar, etc. La vía adecuada es si usted se siente ofendido, si usted se siente lesionado en su honor, proponga una demanda, proponga una acción. Lógicamente, háganlo con responsabilidad. Si esa supuesta injuria, si esa supuesta lesión, si esa supuesta verdaderamente y la jurisdicción nacional considera que tiene efectivamente los elementos tanto subjetivos como objetivos del tipo, evidentemente cualquier persona está legitimada y absolutamente legitimada para demandar. Ahora bien, en la cuantificación del daño que no se llama error, es distinta la cuantificación de daños efectos patrimoniales que la cuantificación de daños a efecto de la valoración de un bien jurídico intangible, como lo es el honor. Porque si seguimos, está bien que lo utilicen. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto hay que indemnizar a una mujer que ha sido violada y producto de esa violación tiene un hijo? ¿Cuál es el daño emergente y el lucro cesante? Lo que perdió porque era embarazada y el lucro cesante lo que va a tener que gastar en ese niño. ¿Cómo se cuantifica eso con